Lección 12. El Espíritu modifica la historia. Descubre cómo el Espíritu Santo transformó la historia de la humanidad. ¿Te imaginas ser testigo de un Pentecostés que cambió el destino del mundo? Acompáñanos. Oración por la sabiduría y la comprensión espiritual. Amado Dios, te agradezco por el don de la vida y por la luz de tu palabra que guía mis pasos en la búsqueda de la sabiduría y el entendimiento. Hoy me presento ante ti, con un corazón abierto y dispuesto, con el deseo de aprender y reflexionar sobre el profundo significado de tu Espíritu Santo en la historia de la salvación. Te pido, Señor, que ilumines mi mente y mi corazón mientras estudio la lección de la acción transformadora del Espíritu en la vida de la Iglesia primitiva. Ayúdame a comprender con mayor profundidad la importancia de Pentecostés, la valentía de los apóstoles y la universalidad de la misión que nos has confiado. Que esta reflexión despierte en mí un profundo sentido de comunión con mis hermanos y hermanas en la fe. Dame la sabiduría para aplicar estas enseñanzas en mi vida diaria. Permíteme ser un instrumento de tu paz y amor, llevando el mensaje del Evangelio a aquellos que me rodean. Que cada acto de bondad, cada palabra de aliento y cada gesto de amor sean reflejos de la guía del Espíritu Santo en mí. Te agradezco, Señor, por cada oportunidad que se me brinda para crecer espiritualmente y por la gracia de poder servir a otros. Reconozco que todo conocimiento y sabiduría proviene de ti, y por ello, me postro en gratitud por cada lección aprendida y cada momento de revelación. Que mi corazón siempre esté dispuesto a escuchar y responder a tu llamado. Finalmente, te pido que fortalezas mi fe, para que, a través de la acción del Espíritu Santo, yo pueda ser un testigo valiente de tu amor y un faro de esperanza en este mundo agobiado. Amén. Un mundo agobiado y decadente es rehabilitado por el Paráclito. 23. El Espíritu Santo en la vida de la Iglesia primitiva. 24. La venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés es un acontecimiento único, que sin embargo no se agota en sí mismo. Al contrario, es el inicio de un proceso duradero del que los Hechos de los Apóstoles solo nos narran las primeras fases. Se refieren ante todo a la vida de la Iglesia en Jerusalén, donde los apóstoles, tras haber dado testimonio de Cristo y del Espíritu y después de haber conseguido las primeras conversiones, debieron defender el derecho a la existencia de la primera comunidad de los discípulos y seguidores de Cristo frente al Sanedrín. Es notable que, también frente a los ancianos, los apóstoles fueran asistidos por la misma fuerza recibida en Pentecostés, quedaron llenos del Espíritu Santo, cf. Por ejemplo, HCH 4,8. Esta fuerza del Espíritu se manifiesta operante en algunos momentos y aspectos de la vida de la comunidad de Jerusalén, de la que los Hechos hacen una particular mención. 2. Resumámoslos brevemente, comenzando por la oración unánime en que la comunidad se recoge cuando los apóstoles, de vuelta del Sanedrín, refirieron a los hermanos cuanto habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Todos a una elevaron su voz a Dios, HCH 4,24. En la hermosa oración que nos refiere Lucas, los orantes reconocen el plan de Dios en la persecución, recordando cómo Dios ha hablado, por el Espíritu Santo, 4,25, y citan las palabras del Salmo 2, VV. 1-2, sobre las hostilidades desencadenadas por los reyes y pueblos de la tierra, contra el Señor y contra su ungido, aplicándolas a la muerte de Jesús. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, HCH 4,27-29. Es una oración llena de fe y de abandono en manos de Dios, y al final de la misma se realiza una nueva manifestación del Espíritu y, casi, un nuevo acontecimiento similar al de Pentecostés. 3. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos, HCH 4,31. Por consiguiente, se realiza una nueva manifestación sensible del poder del Espíritu Santo, como había acontecido en el primer Pentecostés. También la alusión al lugar donde la comunidad se halla reunida confirma la analogía con el cenáculo, y significa que el Espíritu Santo quiere envolver a toda la comunidad con su acción transformante. Entonces, todos quedaron llenos del Espíritu Santo, no solo los apóstoles que habían afrontado a los jefes del pueblo,
sino también todos los hermanos, 4,23, reunidos con ellos, que son el núcleo central y más representativo de la primera comunidad. Con el nuevo entusiasmo suscitado por la nueva plenitud del Espíritu Santo, según dicen los Hechos, predicaban la palabra de Dios con valentía, HCH 4,31. Esto demostraba que había sido escuchada la oración que habían dirigido al Señor: concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, HCH 4,29. El pequeño Pentecostés marca, por tanto, un nuevo inicio de la misión evangelizadora después del juicio y del encarcelamiento de los apóstoles por parte del Sanedrín. La fuerza del Espíritu Santo se manifiesta especialmente en la comunidad primitiva de Jerusalén. Ya el Sanedrín había notado en Pedro y Juan lo siguiente, sabiendo que eran hombres sin instrucción ni cultura, y reconociendo que habían estado con Jesús, HCH 4,13. Ahora, los Hechos subrayan de nuevo que, llenos del Espíritu Santo, predicaban la palabra de Dios con valentía. La comunión se expresaba en la Eucaristía, la oración y la caridad fraterna. La palabra de Dios en la Eucaristía, la oración, la caridad fraterna, eran, por lo tanto, el ámbito dentro del cual vivía, crecía y se fortalecía la comunidad. Toda la vida de la comunidad primitiva de Jerusalén lleva las señales del Espíritu Santo, que es su guía y su animador invisible. La visión de conjunto que ofrece Lucas nos permite ver en aquella comunidad casi el tipo de las comunidades cristianas formadas a lo largo de los siglos, desde las parroquiales a las religiosas, en las que el fruto de la plenitud del Espíritu Santo se concreta en algunas formas fundamentales de organización, parcialmente recogidas en la misma legislación de la Iglesia. Son principalmente las siguientes: la comunión, koinonía, en la fraternidad y en el amor, como se puede ver en Hechos 2,42, de forma que se podía decir de aquellos cristianos que eran un solo corazón y una sola alma, HCH 4,32. El espíritu comunitario en la entrega de los bienes a los apóstoles para la distribución a cada uno según sus necesidades, o en su uso cuando se conservaba su propiedad, de modo que nadie llamaba suyos a sus bienes, HCH 4,32, CF 2,44-45, 4,34-37. La comunión al escuchar asiduamente la enseñanza de los apóstoles, HCH 2,42, y su testimonio de la resurrección del Señor Jesús, HCH 4,33. La comunión en la fracción del pan, HCH 2,42, o sea, en la comida en común según el uso judío, en la que sin embargo los cristianos insertaban el rito eucarístico. Por su parte, los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús, HCH 4,33, y realizaban muchas señales y prodigios, HCH 5,12, como habían pedido en la oración del cenáculo: extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús, HCH 4,30. Eran señales de la presencia y de la acción del Espíritu Santo, a la que se refería toda la vida de la comunidad. Incluso la culpa de Ananías y Zafira, que fingieron llevar a los apóstoles y a la comunidad todo el precio de una propiedad vendida, quedándose sin embargo con una parte, es considerada por Pedro una falta contra el Espíritu Santo. ¿Has mentido al Espíritu Santo? HCH 5,3, ¿cómo os habéis puesto de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? HCH 5,9. No se trataba de un pecado contra el Espíritu Santo, en el sentido en que hablaría el Evangelio, cf. Le 12,10, y que pasaría a los textos morales y catequísticos de la Iglesia. Era, más bien, un dejar de cumplir el compromiso de la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, como diría San Pablo, EF 4,3, y por lo tanto, una ficción al profesar aquella comunión cristiana en la caridad, de la que es el alma el Espíritu Santo. 6. La conciencia de la presencia y de la acción del Espíritu Santo vuelven a aparecer en la elección de los 7 diáconos, hombres llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, HCH 6,3, y, en particular, de Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, HCH 6,5. Este último comenzó a predicar a Jesucristo con pasión, entusiasmo y fortaleza, realizando entre el pueblo grandes prodigios y señales, HCH 6,8. Habiendo suscitado la ira y los celos de una parte de los judíos, que se levantaron contra él,
Esteban no cesó de predicar y no dudó en acusar a aquellos que se le oponían de ser los herederos de sus padres al resistir al Espíritu Santo, HCH 7,51. Luego, serenamente, se dirigió al encuentro del martirio. Como narran los hechos, él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios. HCH 7,55, y en aquella actitud fue apedreado. Así, la Iglesia primitiva, bajo la acción del Espíritu Santo, añadía a la experiencia de la comunión también la del martirio. 7. La comunidad de Jerusalén estaba compuesta por varones y mujeres provenientes del judaísmo, como los mismos apóstoles y María. No podemos olvidar este hecho, aunque a continuación aquellos judío-cristianos, reunidos en torno a Santiago cuando Pedro se dirigió a Roma, se dispersaron y desaparecieron poco a poco. Sin embargo, lo que sabemos por los hechos debe inspirarnos respeto y también gratitud hacia aquellos nuestros lejanos hermanos mayores, en cuanto que ellos pertenecían a aquel pueblo jerosolimitano que rodeaba de simpatía a los apóstoles, CFHCH 2,47, los cuales daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús, HCH 4,33. No podemos tampoco olvidar que, después de la lapidación de Esteban y la conversión de Pablo, la Iglesia, que se había desarrollado partiendo de aquella primera comunidad, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, se edificaba y progresaba en el temor del Señor y estaba llena de la consolación del Espíritu Santo, HCH 9,31. Por consiguiente, los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles nos testimonian que se cumplió la promesa hecha por Jesús a los apóstoles en el cenáculo, la víspera de su pasión. Yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, JN 14,16-17. Como hemos visto a su tiempo, consolador, en griego, parácletos, significa también patrocinador o defensor. Y ya sea como patrocinador o defensor, ya sea como consolador, el Espíritu Santo se revela presente y operante en la Iglesia desde sus inicios en el corazón del judaísmo. Veremos que muy pronto el mismo Espíritu llevará a los apóstoles y a sus colaboradores a extender Pentecostés a todas las gentes. 24. El Pentecostés de los gentiles. 25. Con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, después del cumplimiento del misterio pascual con la partida de Cristo mediante el sacrificio de la cruz, culmina la autorrevelación de Dios por medio de su Hijo hecho hombre. De ese modo, se realiza así completamente la misión del Mesías, que recibió la plenitud del Espíritu Santo para el pueblo elegido de Dios y para toda la humanidad. Mesías y literalmente significa el Cristo, y es decir ungido, y la historia de la salvación significa ungido con el Espíritu Santo. Esta era la tradición profética del Antiguo Testamento. Siguiendo a Simón Pedro, se dirá en casa de Cornelio: vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, después que Juan predicó el bautismo, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, HCH 10, 37 SS. Encíclica Dominum et Vivificantem, 15. Pedro prosigue con un breve resumen de la historia evangélica, que es también un embrión del credo. Da testimonio de Cristo crucificado y resucitado, Redentor y Salvador de los hombres, en la línea de todos los profetas, HCH 10, 43. Pero sí, por una parte, Pedro relaciona la venida del Espíritu Santo con la tradición del Antiguo Testamento, por otra sabe y proclama que el día de Pentecostés constituye el inicio de un proceso nuevo que durará por siglos, dando plena realización a la historia de la salvación. Las primeras fases de este proceso se hallan descritas en los Hechos de los Apóstoles. Y precisamente Pedro se encuentra en el primer lugar en un acontecimiento decisivo de aquel proceso, la entrada del primer pagano en la comunidad de la Iglesia primitiva, bajo el evidente influjo del Espíritu Santo, que conduce la acción de los apóstoles. Se trata del centurión romano Cornelio, que residía en Cesarea. Pedro, que lo había introducido en la comunidad de los bautizados, era consciente de la importancia decisiva de aquel acto, sin duda no conforme a las costumbres religiosas vigentes, pero al mismo tiempo sabía con certeza que Dios lo había querido. De hecho, entró en la casa del centurión, al encontrar a muchos reunidos, les dijo: vosotros sabéis que no le está permitido a un judío juntarse con un extranjero ni entrar en su casa, pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre.
HCH 10, 28. Fue un gran momento en la historia de la salvación. Con aquella decisión, Pedro hacía salir a la iglesia primitiva de los confines étnico-religiosos de Jerusalén y del judaísmo, y se convertía en instrumento del Espíritu Santo al lanzarla hacia todas las gentes, según el mandato de Cristo. CFMT 28, 19. Se cumplía así de modo pleno y superior la tradición profética sobre la universalidad del reino de Dios en el mundo, mucho más allá de la visión de los israelitas apegados a la antigua ley. Pedro había abierto el camino de la nueva ley, en la que el evangelio de la salvación debía llegar a los hombres más allá de todas las distinciones de nación, cultura y religión, para hacer que todos gocen de los frutos de la redención. En los Hechos de los Apóstoles encontramos una descripción detallada de este evento. En la primera parte nos dan a conocer el proceso interior a través del cual pasó Pedro para llegar a la conciencia personal sobre el paso que habría de dar. En efecto, leemos que Pedro, que se encontraba en Jope como huésped durante algunos días de un tal Simón, curtidor, HCH 9, 43, subió al terrado, sobre la hora sexta, para hacer oración. Sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis, y vio los cielos abiertos y que bajaba hacia la tierra una cosa así como un gran lienzo, atado por las 4 puntas. Dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y una voz le dijo: «Levántate, Pedro, sacrifica y come». Pedro contestó: «De ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro». La voz le dijo por segunda vez: «Lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano». Esto se repitió 3 veces, e inmediatamente la cosa aquella fue elevada hacia el cielo. HCH 10, 9 a 16. Era una visión en la que tal vez se proyectaban preguntas y perplejidades que ya fermentaban en el ánimo de Pedro bajo la acción del Espíritu Santo, a la luz de las experiencias realizadas en las primeras formas de predicación y en conexión con los recuerdos de la enseñanza y del mandato de Cristo sobre la evangelización universal. Era una pausa de reflexión que, sobre aquel terrado de Jope, que daba hacia el Mediterráneo, preparaba a Pedro para el paso decisivo que debía realizar. La expresión del Papa, que daba hacia el Mediterráneo, encierra una fina alusión a una situación histórica de enorme trascendencia. Jope, la Yapú de origen fenicio, después Jaffa y hoy Yav, en efecto, es un puerto de mar sobre el Mediterráneo. Por tanto, desde ahí los judíos dirigían su vista, ordinariamente puesta sobre el oriente en el conglomerado de los países asiáticos, hacia el occidente, sobre las naciones de Europa, esto es, hacia la cultura occidental. Ahí donde, en aquel momento histórico, gravitaba el poder político del mundo. Juan Pablo II alude así al hecho de que San Pedro, por primera vez en su vida, quizás a orillas del Mediterráneo, al atender a aquellos paganos estuviera ansioso por Cristo la conquista del mundo grecorromano de los gentiles. En efecto, estaba Pedro perplejo pensando qué podría significar la visión que había visto, HCH 10,17. Luego, estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: «Ahí tienes unos hombres que te buscan. Baja, pues, al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado». HCH 10,19-20. Por consiguiente, es el Espíritu Santo el que prepara a Pedro para la nueva tarea. Y actúa ante todo mediante la visión, con la que estimula al apóstol a la reflexión y dispone el encuentro con los 3 hombres, 2 siervos y un piadoso soldado, HCH 10,7, mandados desde Cesarea a buscarlo e invitarlo. Cuando el proceso interior hubo concluido, el Espíritu da a Pedro una orden concreta. Cumpliéndola, el apóstol toma la resolución de dirigirse a Cesarea, a la casa de Cornelio. Acogido por el centurión y por los que vivían en su casa, con el respeto debido a un mensajero divino, Pedro reflexiona sobre su misión y pregunta a los presentes: ¿por qué motivo me habéis enviado a llamar? HCH 10,29. Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, HCH 10,22, explica al apóstol cómo había surgido la idea de aquella invitación, debida también ella a una inspiración divina. Y concluye diciendo: ahora, pues, todos nosotros, en la presencia de Dios, estamos dispuestos para escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor. HCH 10,33. La respuesta de Pedro, que nos transmiten los Hechos, es densa de significado teológico y misionero.
Leemos, entonces, Pedro tomó la palabra y dijo, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz, por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo, como Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándolo de un madero, a este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonios de que él está constituido por Dios juez de vivos y muertos. De este todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en él alcanza, por su nombre, el perdón de los pecados, HCH 10,34-43. Convenía citar todo el texto porque es una condensación ulterior del querigma y una primera síntesis de la catequesis que quedará fijada luego en el credo. Son el querigma y la catequesis de Jerusalén que tuvieron lugar el día de Pentecostés, repetidos en Cesarea en la casa del pagano Cornelio, donde se renueva el acontecimiento del cenáculo en lo que se podría llamar el Pentecostés de los paganos, análogo al de Jerusalén, como constata el mismo Pedro, CFHCH 10,47, 11,15, 15,8. En efecto, leemos que estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, HCH 10,44-45. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? HCH 10,47. Lo dijo ante los fieles circuncisos, o sea los provenientes del judaísmo, quienes se maravillaban porque oían que los parientes y los amigos de Cornelio hablaban en lenguas y glorificaban a Dios, CFHCH 10,46, precisamente como había sucedido en Jerusalén el día del primer Pentecostés. Una analogía de acontecimientos llena de significado, más aún, casi el mismo acontecimiento, un único Pentecostés, que tuvo lugar en diversas circunstancias. Idéntica es la conclusión. Pedro mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, HCH 10,48. Se verificó entonces el bautismo de los primeros paganos. Así, en virtud de su autoridad apostólica, Pedro, guiado por la luz del Espíritu Santo, da inicio a la difusión del Evangelio y de la Iglesia más allá de los confines de Israel. El Espíritu Santo, que había descendido sobre los apóstoles en virtud del sacrificio redentor de Cristo, ahora ha confirmado que el valor salvífico de este sacrificio engloba a todos los hombres. Pedro había escuchado que se le decía interiormente, lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano, HCH 10,15. Sabía muy bien que la purificación se había realizado por medio de la sangre de Cristo, Hijo de Dios, quien, como leemos en la carta a los Hebreos, 9,14, por el mismo Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, de forma que estamos seguros de que aquella sangre purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. Pedro se había dado cuenta más claramente de que habían llegado los nuevos tiempos en los que, como habían predicho los profetas, incluso los sacrificios de los paganos resultarían gratos a Yahvé, CFI 56,7, M 11,11, y también RM 15,16, FLP 4,18, 1P 2,5. Por eso dijo con plena conciencia al centurión Cornelio, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, como Israel había comprendido ya desde el Deuteronomio, que se refleja en las palabras del apóstol. Yahvé vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, Doti 10,17. Los hechos nos atestiguan que Pedro fue el primero en captar el sentido nuevo de esta idea antigua, como fue transmitida en la doctrina de los apóstoles, CF 1P 1,17, GA 2,6, RM 2,11. Esta es la génesis interior de aquellas hermosas palabras dirigidas a Cornelio sobre la relación humana con Dios,
El que le teme y practica la justicia le es grato, HCH 10,35.